Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Isabel Cordero Parra, estudio en la licenciatura en nutrición y le voy a hacer una entrevista sobre dos patologías, que la primera es resección gástrica por cáncer en el estómago y la segunda es síndrome del intestino delgado, pero corto. Voy a comenzar con la primera pregunta, que es resección gástrica, o sea, ¿cómo es que se da por cáncer en el estómago? ¿Cómo es esta patología, la definición? O sea, la resección. Uh-huh. Bueno, es que hablar del cáncer gástrico es hablar de todo el estómago, ¿sí? Sin embargo, puede estar focalizado en alguna parte del estómago y dependiendo de dónde se encuentre es la parte de la resección del estómago. Lo que es en sí, lo que es todo el estómago tiene diferentes partes en donde se realiza la producción de ácido clorhídrico, en donde se protegen los nutrientes, etc. Entonces, dependiendo de dónde esté enfocado el cáncer gástrico, que regularmente es el fondo del estómago, regularmente es en la primera parte donde se detecta, porque es donde se acumula lo que es el bolo alimenticio y es el contacto con los irritantes químicos y todo. Bueno, finalmente se hace la resección y entonces empieza a haber una serie de manifestaciones, porque es hasta entonces cuando empieza a haber síntomas que son más floridos, que son más observables, por decirlo así, o que los empieza a sentir el paciente, porque el cáncer en sí es muy silencioso, ¿sí? Realmente el paciente no siente nada y lo va desarrollando el cáncer gástrico. Bueno, finalmente ya cuando se empieza a detectar, entonces se empieza a ver situaciones como síndromes de mala absorción, ¿sí? Ya no se absorben los nutrientes, ya no hay hay mucho dolor, ¿sí? Y entonces es cuando se empieza a detectar lo que es ya el proceso del padecimiento gástrico. Se hace una serie de protocolos para poder diagnosticar, porque aún así existen otras entidades patológicas o otras enfermedades que te pueden confundir. Entonces hay una serie de estudios, endoscopías, situaciones de mediciones de ácido clorhídrico, etc. Una vez que ya se detecta y que se verifica que es una parte del estómago nueva la que está involucrada, entonces se hace una resección dependiendo de la parte donde esté encontrado lo que es la parte maligna. ¿Sí? Que esas serían como las complicaciones y la definición de la patología junto con la clínica. Exactamente, sí. La fisiopatología de la resección gástrica. Bueno, la fisiopatología viene siendo justamente eso, lo que te mencionaba en la sintomatología más que nada, ¿sí? Como ya no se lleva a cabo toda la función normal del estómago, que es absorber y entonces distribuir, por decirlo, o vaciarlo a lo que es la parte del intestino delgado, entonces empieza a haber una serie de complicaciones o sintomatologías, como lo que te decía, reflujo gástrico, distensión, dolor, y entre eso, conforme va avanzando ya el proceso maligno, pues entonces ya hay un malestar general, pérdida de peso, etcétera, todo eso. Entonces la fisiopatología básicamente es la lesión de las células propiamente de que se encuentran en lo que es la cavidad gástrica. Esa sería la fisiopatología. Los factores de riesgo que implica la resección gástrica por cáncer de estómago. ¿Cuáles serán los factores de riesgo en una resección gástrica por un cáncer de estómago? ¿Cuáles serían los factores que influyen a que se forme un cáncer gástrico? Ajá, los riesgos que implica esta patología. Creo que no me estás haciendo bien la pregunta. ¿Serían los factores que influyen a que se desarrolle el cáncer gástrico? Sería. Sí. Esas serían las causas. Bueno, el cáncer gástrico es, como te decía, es muy silencioso. Es una de las patologías que hay que estar cuidando muchísimo cuando es muy repetitivo la sintomatología. Entonces, los factores más importantes son las medidas dietéticas que no son correctas, todo lo que es irritante, los periodos de ayuno que no son correctos, a veces las comidas excesivas, aunque no sean irritantes, bastantes, ¿sí? El tabaco, el alcohol.
químicas que pueden estar irritando directamente lo que es el estómago. Entonces, básicamente eso sería, y un factor muy importante pues es el genético, que es el hereditario. Entonces, esa es la parte más importante. Cuando existe un paciente que tiene un antecedente de un factor hereditario, entonces ese paciente hay que pensar siempre que podría estar desarrollando eso cuando es muy repetitiva la sintomatología. Y esos serían los factores. ¿Y el tratamiento que se le da a un paciente con una resección gástrica? Bueno, ya serían muchos cuidados, ¿sí? Porque si finalmente un paciente que tiene un problema de estómago, hay que limitarle mucho todo lo que son las comidas excesivas, como te decía, ¿sí? Ya no tiene la capacidad suficiente como para estar absorbiendo o manteniendo una cantidad excesiva de alimento, por decirlo así, irritantes, ¿sí? Obviamente ya no pueden ingerir alcohol. Básicamente es todo lo que implica el alimento que pueda estar lastimando directamente lo que es la mucosa gástrica. Algunos medicamentos ya no los pueden ingerir tampoco, hay que cuidarlos y ver cómo se pueden estar medicando ya. Esos que sean de vía parenteral, intramuscular, inyectables, ¿sí? Porque ya no los van a poder ingerir. Y ahora sobre el síndrome del intestino corto, ¿qué me podría decir la definición? Bueno, ese es un defecto de nacimiento, de la pared abdominal. Regularmente hay una apertura a los lados del ombligo. Puede ser, regularmente pueden ser dos, pero puede ser también un solo orificio. Regularmente son dos, ¿sí? Pero si es uno es muy grande, entonces por ahí puede haber salida de los órganos y principalmente lo que es el intestino. Y como hay una salida del intestino en el momento del nacimiento, porque es un defecto de nacimiento, entonces se necrosa y entonces hay que cortarlo porque ya no tiene funcionalidad, y entonces hay que pegar las partes que sí funcionan, y por lo tanto, como tenemos un intestino muy largo, muy grande, para que se vaya absorbiendo lentamente todos los nutrientes. Entonces, en el momento en cuanto ya se corta esa longitud, entonces empieza a haber un movimiento, pues, por decirlo, acelerado en lo que fuera una persona normal, con un intestino normal. Entonces, existe un síndrome de malabsorción, ya no absorben nutrientes como correctamente debería de ser, y más fácilmente o más a corto tiempo se produce una evacuación, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, esas personas tienden a padecer procesos de desnutrición, de deficiencias vitamínicas, entonces se les tiene que estar aportando, porque entonces ya se manifiestan todos los síntomas de una desnutrición y de una vitaminosis o de una anemia. ¿Y la fisiopatología del síndrome del intestino corto? La fisiopatología es esa. Cuando tú hablas de una fisiopatología, esto es el proceso de lo sí, que se implica es para entender toda la enfermedad. Exacto, o sea, cuando tú hablas de fisiopatología, es que pienso que a lo mejor no te queda claro cuando me repites dos veces la pregunta de qué es la fisiopatología. ¿Tú qué entiendes por la fisiopatología? Pues es todos los procesos que se llevan de una enfermedad. O sea, por ejemplo, la fisiopatología del intestino corto es a nivel de que, dependiendo de qué parte del intestino es recortado. Si es el yeyuno, es donde se lleva más absorción de los nutrientes. Y el ilion se puede adaptar, pero el problema que hay en el yeyuno es que se secretan hormonas y células que en el ilion no hay. Ese es como que un problema, una complicación que existe en la recepción del yeyuno. Es de lo que yo me acuerdo del tema. En los dos existen las mismas complicaciones, a más o menos, pero de todos modos, el cortarle una porción del intestino, aunque no se produzcan las enzimas que se producen en la otra parte del intestino, finalmente viene siendo lo mismo o parecido, por decirlo así, en el aspecto de la absorción, ¿sí? Puedes en la parte producir sustancias que en la otra parte que cortamos no las producía, pero finalmente esa sustancia sigue siendo el mismo tiempo corto para poder absorber.
entonces no se absorbe en la medida que debería de ser Sí, porque, pues, correctamente. está- Exactamente. Entonces, finalmente, la sintomatología más correcta o lo que se supone que dice en el tema es que existen de complicaciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo procesos de desnutrición, de vitaminosis y de anemia. Entonces, eso es lo que hay que cuidar de un paciente, ¿sí? Y tú dices, la fisiopatología altera todo lo que son las vellosidades, hay vellosidades en el intestino y todo eso que hace la absorción y todo eso. Pues todo eso se lastima, ¿sí? Y ya no es correcta la absorción. Ujú. Sigue siendo el punto Más importante la absorción de los nutrientes, que ya no lo hay de forma correcta. Y es lo que da a entender el cuadro clínico, las Ajá. complicaciones, los factores de riesgo. Para que puedas llegar a un diagnóstico finalmente es más fácil porque ya tienes el antecedente de que tuviste un defecto de nacimiento y que te hicieron un recorte de lo que es parte del intestino, y entonces ya tu intestino ya no funciona normalmente como lo de una persona, vaya, normal. ¿Y el tratamiento, cuál es el tratamiento que se le da a un paciente? El tratamiento es eso, la reposición de los nutrientes, dependiendo si es una vitaminosis nada más, si es una anemia, si es una desnutrición, entonces hay que verificar qué es lo que está fallando ahí. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No, gracias.